Les saluda nuevamente el ingeniero Alfredo Grande, catedrático de la materia Organización y Dirección Industrial, dentro de la carrera de Ingeniería Industrial. En esta ocasión vamos a estudiar en este video el tema 3.3 dentro de la unidad número 3 de la planificación académica de esta materia. El tema 3.3, análisis interno de una industria y sus consideraciones estratégicas para la búsqueda de la competitividad. Los líderes gerenciales que están dirigiendo una organización, una empresa, deben de llevar a cabo la labor de realizar un análisis interno dentro de la empresa. Esto como parte del proceso de planeación estratégica. Este estudio, este análisis interno implica estudiar cuáles son las fuerzas al interior de la empresa que pueden echar al traste con los esfuerzos de la organización en el logro de sus objetivos y metas, o que le impidan seguir de manera correcta el rumbo que se ha trazado la empresa desde la planificación. Por tanto, puede también esto afectar el desarrollo de la estrategia de negocio. Entonces, es necesario proveerle al profesional, al futuro ingeniero industrial, elementos, criterios que pueden tener de base para tomar decisiones adecuadas dentro de las empresas o dentro de los departamentos o áreas de gestión donde el ingeniero industrial se desenvuelve. Veamos entonces cuáles son esas fuerzas que pueden ser estudiadas o deben ser estudiadas por el profesional al interior de la organización. Podemos decir que son 5 fuerzas. Veamos cada una de estas de manera general y será el material de estudio de este video, de este tema. La primera fuerza es la ausencia de una clara filosofía institucional y de una clara cultura organizacional dentro de la empresa. Ya veremos en esta fuerza que muchas veces afecta el hecho de que dentro de la organización no se tenga claridad de cuáles son los principios y valores que se fomentan o que se pretenden fomentar, y por lo menos esto es un factor fundamental que da al traste con los intereses de la organización en cuanto al logro de sus objetivos y metas, porque los empleados, los trabajadores van sin rumbo. Asimismo, si no existe claridad de la filosofía institucional, pues tampoco habrá una práctica real de esos principios y valores, es decir, no habrá una clara cultura organizacional. La segunda fuerza es cuando existe al interior de la empresa un inadecuado clima laboral. Muchas veces las organizaciones o los líderes que están al frente de estas no se toman la molestia de evaluar o medir cuál es el clima laboral al interior de la empresa. Mucho menos se darán cuenta si el clima laboral no es el adecuado. Y cuando hay un inadecuado clima laboral, también se da el traste con el logro de objetivos y metas, al menos de manera sostenible en el tiempo. Una tercera fuerza que también es necesario investigar y analizar es la ausencia de talento humano idóneo dentro de la organización, ya sea cuando la empresa necesita talento humano que tenga cierto nivel de conocimientos, experiencias, que las pongan en práctica para llevar a cabo el trabajo, y por la carencia de este talento humano, entonces no se tienen los mejores resultados. O muchas veces cuando las organizaciones quieren echar a andar planes nuevos, hacer transformaciones, y por la carencia de talento humano idóneo, pues esto no se logra con éxito o no se logra de la mejor manera posible. Entonces esto también es algo que los administradores, los líderes gerenciales deben identificar. La cuarta fuerza será la existencia de viejos paradigmas entre el personal dentro de la empresa. Muchas veces los trabajadores tienen algunas ideas preconcebidas acerca de cómo se debe de llevar a cabo el trabajo. Estos son paradigmas que muchas veces están presentes al interior de la organización. Es decir, los trabajadores hacen las cosas de una manera determinada porque siempre las han hecho así, pero no necesariamente van a ser siempre las mejores prácticas de gestión las que realizan. Es necesario muchas veces identificar si hay viejos paradigmas que hay que modificar o que hay que romperlos para implementar cambios, para implementar cosas nuevas. Y es necesario identificar la existencia de estos paradigmas que puedan implicar como un obstáculo para el logro de objetivos y metas de la empresa.
Y la quinta fuerza, que también es fundamental, que hay que analizar, es si no hay claridad acerca de cuáles son las fortalezas y debilidades de la empresa. Podemos decir que muchas empresas pues sí tienen esta claridad, pero hay que ir un paso más allá. No basta con tener la claridad de las fortalezas y debilidades. Hay que ver cómo estas se vinculan con los factores claves de éxito dentro de la industria. ¿Por qué? Porque esto ya lo vamos a ver más adelante. Esto le ayuda a la empresa a poder priorizar las estrategias que va a llevar para poder superar sus debilidades y aprovechar sus fortalezas o sacar ventaja de sus fortalezas. Cuando no se tiene claridad de cómo se vinculan estos elementos del FODA con esos factores clave de éxito en el mercado, pues simplemente no se le logra sacar provecho a las fortalezas y tampoco se logra de la manera más efectiva superar las debilidades. Entonces todas estas 5 fuerzas las vamos a estudiar detenidamente en cada una de las siguientes láminas de esta presentación. Ok, bueno jóvenes, comenzamos entonces con la primera de las fuerzas que deben ser analizadas o estudiadas por los administradores o líderes gerenciales. Primero, la ausencia de una clara filosofía institucional y de una clara cultura organizacional. En este sentido, estamos hablando de dos conceptos que muchas veces se pueden confundir o dentro de las organizaciones se puede creer que es lo mismo, pero nosotros vamos a ver que hay una pequeña diferencia entre ambos. Veamos, la filosofía institucional es el conjunto de principios y valores que están claramente definidos en las políticas, en los procedimientos, en las normas que tiene la empresa establecida. Es decir, esos principios, esos valores están plasmados y son del conocimiento de los trabajadores, son del conocimiento de las personas que laboran dentro de la empresa. Si una empresa no tiene claro sus principios y valores, es decir, los trabajadores no tienen claridad acerca de esos principios y valores, pues no podrá realmente llevar a la práctica el esfuerzo de alcanzar su visión. Aquí hay una íntima relación en ese sentido entre esos principios y valores que están plasmados desde sus políticas y procedimientos con la visión de la empresa. Por otro lado, la cultura organizacional es el conjunto de principios y valores claramente vividos o practicados por los empleados de la empresa, por los empleados de la organización. Si una empresa no vive sus principios y valores, nunca podrá realizar su misión. Entonces, acá vemos esa leve diferencia entre lo que es una filosofía institucional y la cultura organizacional. Podemos decir de manera resumida que la filosofía institucional son los principios y valores que se pretenden fomentar dentro de la organización y que están plasmados en los documentos formales oficiales como políticas, procedimientos, normas, reglas, etcétera. En cambio, la cultura organizacional es la vivencia real de esos principios y valores. Es obvio que si no hay claridad de cuál es la filosofía institucional de la empresa, mucho menos en la práctica, se llevará a cabo la puesta en práctica de esos principios y valores. Por lo tanto, no habrá una cultura organizacional que se plasme en hechos concretos, en acciones concretas por parte de los trabajadores, por parte de los empleados. Ok, para evitar estas situaciones de que no haya claridad en ambos elementos o en ambos conceptos, bueno, para evitar el hecho de que no haya claridad de la filosofía institucional, los administradores o los líderes gerenciales deben verificar que estén claramente definidos estos aspectos dentro de las políticas y que también estos sean divulgados adecuadamente. Es decir, que el trabajador, desde el nivel operativo hasta el nivel más alto, tenga claridad, que sepa exactamente cuáles son esos principios y valores que se pretenden fomentar dentro de la empresa. Y en el caso de la falta de una clara cultura organizacional, lo que los administradores o líderes gerenciales deben hacer es verificar su práctica real dentro de la empresa, en el trabajo mismo. Esto pues es algo difícil de medir o de evaluar, sí, pero requiere un esfuerzo para hacerlo, para que en la práctica esto se concretice en aspectos importantes que van a contribuir dentro de la empresa a que los trabajadores logren los objetivos
y metas alineados a los objetivos y metas de toda la organización. Entonces, es muy importante considerar estos dos elementos. La ausencia de una clara filosofía institucional y de una clara cultura organizacional se consideran debilidades de la empresa. Entonces, su presencia clara dentro de esta, por lo tanto, sería lo contrario, es decir, cuando los trabajadores saben cuáles son los principios y valores, porque hay una filosofía institucional bien clara y estos principios y valores se ponen en la práctica, se viven y eso se puede palpar a través de simplemente encuestas sencillas que se pueden realizar para preguntar a los trabajadores si conocen cuáles son esos principios y valores, preguntarle a los clientes, tanto internos como externos, preguntarle a los pares, a los subalternos, a los jefes inmediatos superiores, etcétera, a través de evaluaciones, por ejemplo, de 360 grados, para preguntarles qué tanto en la realidad perciben en los trabajadores si se viven o se practican estos principios y valores. Entonces ahí estaríamos hablando de que realmente en la práctica esta empresa sí tiene bien plasmados esos elementos y se consideran entonces estas unas fortalezas. La siguiente fuerza que es necesario que se analice por parte de los líderes gerenciales al interior de la empresa es la existencia de un inadecuado clima laboral. Podemos decir en términos generales que el clima laboral siempre debe de ser objeto de análisis, objeto de estudio por parte de los líderes gerenciales, porque la carencia de un adecuado clima laboral se convierte en una debilidad dentro de la empresa. Por el contrario, la existencia de un buen ambiente de trabajo, un buen clima laboral, eso se convierte en una fortaleza dentro de la organización, dentro de la empresa. Entonces veamos qué es el clima laboral. Bueno, aquí estamos hablando de un aspecto, pudiésemos decir, un poco subjetivo si lo medimos en función de lo que percibe el trabajador. Y generalmente el clima laboral eso es lo que busca, evaluar cómo el trabajador percibe el ambiente de trabajo. Por tanto, el clima laboral es la percepción del personal sobre el ambiente que se vive en el trabajo. No solamente en el departamento donde se desenvuelve el trabajador o el área de gestión donde éste está, sino que en toda la empresa, en toda la organización. De hecho, acá podemos decir de que si el trabajador o los trabajadores en general o una buena proporción de los trabajadores en general perciben un mal clima laboral, esto es negativo para la empresa. Esto es algo que le va a afectar o le va a incidir en el desempeño a la empresa. Por el contrario, si la mayoría perciben un buen ambiente de trabajo, pues esto es positivo y esto abona o beneficia al desarrollo o al desempeño de los trabajadores. Bueno, hay que analizar algunos factores que inciden en el ambiente de trabajo, en el clima laboral. O podemos decirlo de esta manera, inciden en la forma como el trabajador percibe ese ambiente de trabajo. Veamos, primero pues el trabajador puede ser de que sea un elemento clave y hay que evaluar en este sentido qué tanto él percibe si existe o no existe un trabajo en equipo o trabajo colaborativo. Acá no solamente nos estamos refiriendo al hecho de que se pretenda por parte de la alta dirección fomentar el trabajo en equipo y colaborativo, sino que para medir el clima laboral hay que irnos a preguntarle al trabajador si realmente él percibe la existencia de un verdadero trabajo en equipo o trabajo colaborativo dentro de la empresa. Acordémonos que el clima laboral está medido en función de lo que percibe el trabajador, de lo que perciben los empleados. En este sentido, pues hay que evaluar qué tanto estos perciben la existencia de un verdadero trabajo en equipo y trabajo colaborativo. Entonces, esto se puede hacer a través de muchas herramientas, a través de muchos métodos para recopilar información, como por ejemplo llevar a cabo pequeñas encuestas. Estas pueden ser dirigidas, pueden ser anónimas o pueden ser a través de pequeños ejercicios de focus groups para consultarle al trabajador si realmente está percibiendo que hay o no trabajo en equipo dentro de la empresa, dentro del departamento o dentro de las áreas de gestión donde se desempeña el trabajador. Veamos otro factor: el nivel de presión o exigencia que percibe el trabajador por parte de las autoridades o de los jefes. Bueno,
Aquí no se trata de que al trabajador se le va a hacer las cosas fáciles, que no se sienta presionado, que el trabajador pues logre sus objetivos y metas sin esfuerzo. No, obviamente en las empresas va a haber cierto nivel de presión, cierto nivel de exigencia, o el trabajo mismo o el tipo de labor que desempeñan los trabajadores demandan de por sí cierto nivel de presión o exigencia. En este sentido, acá lo que estamos tratando de evaluar es qué tanto el trabajador percibe que ese nivel de presión o exigencia es superior a la capacidad que éste tiene de poder desempeñarse de manera exitosa. Es decir, que se traduzca en un esfuerzo demasiado grande que le lleve a un desgaste, a un nivel de estrés mayor. Entonces, es importante también medir esto. Obviamente, esto es subjetivo porque un trabajador puede ser que pues, esté expresando o respondiendo en una encuesta o en un ejercicio de focus group que la presión es demasiado grande. Bueno, realmente acá lo podemos acompañar de modelos de gestión del desempeño, donde se mide la capacidad del trabajador, el nivel de carga que puede llevar o soportar, y en función de eso, pues se le asignan sus responsabilidades, se le determinan sus metas, sus objetivos, etcétera. Entonces no se trata de sencillamente exigir por exigir o no exigir, sino que obviamente habrá cierto nivel de exigencia, pero el trabajador debe también ser apoyado por la organización. Se le va a exigir de acuerdo a la capacidad, de acuerdo a lo que es capaz de dar el empleado o el trabajador. Entonces esto es importante medirlo también. Veamos otro factor: el grado de autonomía que tienen los trabajadores. Es decir, acá se le puede preguntar a los trabajadores, mire, usted participa de las tomas de decisiones dentro de su departamento, dentro del área de gestión, pues usted es libre para poder tomar decisiones dentro de su área de trabajo o en su puesto de trabajo, o todo el tiempo pues las órdenes y las directrices vienen ya dadas e impuestas y usted no tiene libertad para actuar. Bueno, en este sentido, pues hay que evaluar qué tanto la dirección está ejerciendo ciertos niveles de autoridad que muchas veces sobrepasan los límites normales o los límites esperados de autoridad que debe de ejercer un jefe inmediato. Entonces, ¿por qué? Porque prácticamente son los jefes inmediatos quienes van haciendo las labores de instruir, dar instrucciones, dar órdenes a sus subalternos para que hagan las cosas y dictan las normas acerca de cómo se deben hacer las cosas. Y si el trabajador siente que es como una camisa de fuerza, puede ser que eso le afecte en su puesto de trabajo. Entonces hay que medir también en función de la naturaleza del puesto de trabajo, en función del volumen de la carga de trabajo, etcétera, cuál es el grado de flexibilidad que el trabajador tiene para poder ser efectivo en su puesto de trabajo. Entonces esto también hay que evaluarlo para efectos de corregir lo que haya que corregir. Obviamente, pues esto implica, si por ejemplo en un ambiente de trabajo se determina que los trabajadores pues no sienten autonomía, porque los jefes inmediatos son casi que autocráticos. Prácticamente estamos hablando de una falta de liderazgo en esa empresa. Entonces, ahí estamos identificando probablemente un problema de la dirección, un problema de los jefes. Entonces, es bueno ir haciendo este tipo de mediciones o evaluaciones. También si existen o no existen oportunidades de crecimiento dentro de la organización para los trabajadores. Si los trabajadores expresan o manifiestan que no hay oportunidades de crecimiento, porque nunca se les toma en cuenta para plazas donde hay oportunidades, pero ellos no se les toma en cuenta, pues perciben como falta de oportunidades de crecimiento y esto es negativo. Pues esto de alguna manera se puede trabajar, contrarrestar a través de los mecanismos de contratación o de selección de personal, tomando en cuenta al mismo personal interno y que todo el personal sea libre para poder participar y que vea que hay oportunidades de crecimiento y que en efecto esas oportunidades se les vayan dando a ellos. Bueno, las condiciones laborales en sí, aquí podremos abarcar una serie de aspectos, como por ejemplo, cómo son en términos de seguridad, en términos de salud ocupacional, las condiciones que rodean el puesto de trabajo. Eso forma parte de las condiciones laborales. Obviamente hay otros elementos como pueden ser pues, los niveles de salario, los niveles de prestaciones, pero
casi siempre cuando se evalúa el clima laboral se trata en la medida de lo posible por evitar preguntas directas de si el empleado está satisfecho por los niveles de salario que tiene o si está satisfecho por las prestaciones que tiene, porque se da por hecho que casi siempre el trabajador pues siempre va a querer ganar más o siempre va a querer tener mejores prestaciones. Entonces casi que se da por hecho que las respuestas van a ser en términos de insatisfacción. Entonces no, las condiciones laborales en términos de qué tan seguro se siente el trabajador, de qué tan estable se siente en su puesto de trabajo, sí se puede medir un poco las condiciones laborales en el sentido de preguntarle, por ejemplo, si cuando tiene necesidad de ir al médico, pues se le da la oportunidad de hacerlo con toda libertad, si se le permite gozar de sus vacaciones, si por ejemplo, si tiene una necesidad y necesita un permiso personal, pues se le provee ese permiso sin mayor obstáculo, etcétera. Entonces, por ahí van relacionadas esos aspectos de condiciones laborales. Prestaciones laborales, bueno, ahí estábamos hablando un poco dentro de las condiciones, pero aquí se desglosa en este otro factor las prestaciones, que ahí sí estaríamos hablando de básicamente pues derecho de ir al seguro social, derecho de poder gozar de un día de permiso, derecho de poder gozar completamente de sus vacaciones o si por ejemplo, dependiendo del nivel dentro de la estructura jerárquica, si el trabajador tiene gozo de, por ejemplo, un seguro de vida, un seguro médico hospitalario, etcétera. Pero eso ya son de acuerdo a políticas de la empresa que establece algún nivel de prestaciones de acuerdo al nivel dentro de la estructura organizativa al cual pertenece el trabajador. Entonces, aquí vamos a recapitular. Las condiciones laborales vendrían más enfocadas a los aspectos relacionados con cuestiones de seguridad, salud ocupacional. El otro aspecto de las tareas relevantes y múltiples tareas, es decir, muchas veces el trabajador también puede medir o evaluar el nivel de clima o ambiente de trabajo en función de la tarea que hace. Si él siente que la tarea que está realizando es importante o todas las tareas que él realiza son importantes para la empresa, para la organización, bueno, eso puede abonar positivamente al clima laboral. Por el contrario, si él siente que el trabajo que hace no es importante, bueno, ahí estaríamos hablando de algo que puede afectar el ambiente de trabajo. Puede ser que un trabajador no se sienta motivado o no se sienta realmente importante en esa organización. Esto va a depender mucho de cómo la empresa ha sido capaz de traducir todo el plan estratégico en planes operativos concretos, donde el trabajador sabe que con su trabajo, logrando sus objetivos y metas, está contribuyendo realmente al logro de objetivos y metas de toda la empresa. Y todo esto se puede llevar a cabo de manera exitosa a través de un adecuado proceso de cascadeo de los planes estratégicos hacia todos los niveles de la organización y también implementando algún sistema de gestión del desempeño que le permita a la empresa poder incentivar al trabajador a que realice sus tareas con alto nivel de desempeño. También el trabajador puede percibir el nivel de comunicación que existe. Si, por ejemplo, siente que la comunicación no es efectiva, si siente el trabajador que no hay comunicación, que él no se entera de las cosas, que los jefes inmediatos pues no les comunican las cosas, eso se percibe como algo negativo y puede incidir en el clima laboral. Entonces acá también esto manifestará un problema de dirección, un problema de liderazgo, que no son capaces de poder comunicar de manera efectiva o transmitir de manera efectiva las cosas que haya que transmitir o comunicar. También, obviamente, el fomento y práctica del liderazgo. Esto es algo fundamental cuando al trabajador se le pregunta, por ejemplo, cómo perciben a sus jefes inmediatos. Si son personas que realmente apoyan, que saben guiar al equipo de trabajo, que toman decisiones adecuadas, decisiones oportunas, correctas, etcétera. Entonces, aquí este aspecto básicamente le pega directamente a los jefes inmediatos. Ante la carencia de un liderazgo auténtico, pues eso lo perciben los trabajadores. Y en estos estudios de clima laboral, pues salen a la luz, se ponen de manifiesto. El tipo de relaciones interpersonales que existan, es decir,
cómo percibe el trabajador el ambiente de trabajo en términos de relaciones interpersonales. Si él percibe que el ambiente es negativo, no hay malas relaciones, pues eso afecta el clima laboral. Ok, la presencia de todos estos factores con la máxima calidad ayudan a proveer un sano clima laboral. Por el contrario, su ausencia o presencia de una mala calidad dañan el ambiente laboral y se convertirían estos elementos en debilidades de la organización. Para evitar un mal clima laboral que perjudique el desempeño organizacional, pues eso afecta seriamente el logro de objetivos y metas y le resta a la empresa niveles de competitividad y no permite que la empresa sea capaz de lograr el más alto nivel de desempeño de parte de sus trabajadores y por lo tanto la empresa en general. En este sentido, pues las organizaciones deben incorporar en sus planes de trabajo, en sus planes de control y evaluación del desempeño de las jefaturas y a todo nivel dentro de la estructura jerárquica, mecanismos de medición del clima laboral. Esto puede emplearse, es decir, medir el clima laboral a través de, ya lo decíamos, ejercicios de focus groups con los empleados, realizar encuestas anónimas, entrevistas dirigidas, etcétera. Todo esto pues puede abonar a evaluar el clima laboral. Obviamente, cuando se hace un estudio de clima laboral, ese estudio sirve para diseñar planes de acción tendientes a mejorar el clima laboral. Entonces puede inferirse a partir del nivel de desempeño organizacional qué tanto se tiene un sano clima laboral en la empresa o pues qué tanto se tiene un mal clima laboral en la empresa. Además puede inferirse a partir del nivel de servicio al cliente interno y externo el clima laboral que existe en la empresa. Esto quiere decir que, por ejemplo, si se hace una encuesta de servicio al cliente externo, y el cliente externo manifiesta que hay deficiencias de servicio, este es un reflejo de que hay un problema al interior de la empresa. Hay un mal clima laboral dentro de la empresa, de seguro. O incluso si se le hace una encuesta a un cliente interno dentro de la empresa de cómo percibe el nivel de servicio que le genera o que le brinda un proveedor interno dentro de la empresa, acordémonos, entendiendo dentro de la empresa, pues una serie de eslabones concatenados, donde uno se convierte en cliente, el otro se convierte en proveedor. Si el cliente percibe un mal servicio de parte de su proveedor interno, pues eso refleja un mal clima laboral dentro de la empresa. Ok, la siguiente fuerza que hay que tratar de estudiar, de analizar, es la ausencia de talento humano idóneo dentro de la industria o dentro de la empresa. Bueno, puede haber ausencia de talento humano idóneo cuando la empresa se enfrenta a cualquiera de las situaciones siguientes. Veamos. Por ejemplo, si el personal no es capaz de desarrollar con éxito su trabajo, por tanto no logra sus objetivos o no alcanza sus metas. Acá nos estamos refiriendo al hecho de que para llevar a cabo los planes organizacionales, los trabajadores pues deben de tener las capacidades adecuadas para llevar a cabo ese trabajo. Si no lo hace con éxito por falta de capacidad, estamos hablando de que pues el talento humano no está capacitado o se carece del talento humano adecuado. También se puede suscitar esta situación cuando la empresa incursiona en actividades nuevas para las cuales no posee experiencia y no cuenta con el personal adecuado para poder llevar a cabo esas actividades nuevas. Por lo tanto, hay necesidad de hacer llegar talento nuevo a la empresa o capacitar al talento que ya existe para poder llevar a cabo esas actividades nuevas en las que se está incursionando. Bueno, para corregir esto, la empresa debe desarrollar dentro del proceso de integración del personal, es decir, dentro del proceso de contratación del personal, algún esquema adecuado que le permita a la empresa, pues si es personal interno, que capacitarlo, desarrollarlo para que vaya ocupando esos puestos de trabajo y que tenga las capacidades para llevar a cabo los planes. Y si son actividades nuevas, pues ya sea desarrollar el personal interno para que las pueda realizar o contratar personal nuevo que sea capaz de llevar a cabo esas actividades nuevas. Entonces, para eso pues se pueden apoyar de algunas herramientas de gestión que las empresas los manejan, las tienen en los distintos departamentos de talento humano o departamentos de personal,
como son esquemas de tener claramente definidos sus descriptores de puesto, definir mapas de competencias que le permitan a la empresa, por ejemplo, conocer cuáles son las habilidades blandas y duras del personal, poder identificar en los distintos puestos de trabajo qué tipo de habilidades blandas o duras se requieren para hacer ese tipo de trabajo en cualquier área dentro de la empresa. La siguiente fuerza objeto de análisis interno es determinar la existencia de viejos paradigmas al interior de la organización, al interior de la empresa. Bueno, acá estamos hablando de un concepto básico de paradigma dentro de la empresa, donde podemos anticipar y decir que un paradigma no es algo que realmente se pueda considerar como algo malo. Es decir, no es ni malo ni bueno, sino que en el sentido de estricto a nivel de gestión empresarial podemos decir que el paradigma es una manera de ver o concebir las cosas o las tareas que hay que realizar en el trabajo para resolver problemas, para poder encontrar soluciones y para poder lograr las metas en un puesto de trabajo dentro de la empresa en sí. Entonces el paradigma es una práctica de gestión preconcebida que tienen los trabajadores. Esta incluso puede estar sustentada porque hay un manual de procedimientos y que así está establecido. Pero a veces eso trasciende y hay prácticas de gestión que los trabajadores llevan a cabo aún más allá de lo que está establecido en políticas y procedimientos o en un manual de funciones del puesto y las cosas se hacen tradicionalmente de una manera determinada porque así se han hecho siempre y eso ya se convirtió en un paradigma y no se ve más allá. Es como estar en un cuarto encerrado de cuatro paredes y no se ve más allá de las cuatro paredes. Veamos entonces en este sentido, ¿qué es un paradigma? Un paradigma dentro del área de trabajo en una empresa es un conjunto de conocimientos, ideas, creencias y prácticas del trabajo que los empleados han aplicado siempre que han enfrentado ciertas circunstancias o situaciones dentro del trabajo. Los paradigmas no son malos ni buenos, pues tienden a regir el comportamiento de los trabajadores a la hora de resolver problemas, de enfrentar situaciones difíciles y de tomar decisiones. Entonces ahí podemos ver que los paradigmas realmente ayudan hasta cierto punto a dar resultados. El problema es cuando ya hay nuevas formas o nuevas prácticas de gestión que los trabajadores pudiesen aplicar para obtener aún mejores resultados. Pero ante la existencia de ese paradigma no da cabida a hacer cambios, a hacer transformaciones o experimentar algo distinto o algo nuevo. Por lo tanto, no se da la oportunidad de identificar o ver que hay nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas de hacer el trabajo. Y se limita, pues obviamente, el logro de resultados. ¿Por qué? Porque como no se hacen de manera distinta, pues no se da la oportunidad de obtener distintos resultados. En ese sentido, pues eso se convierte en un problema. Cuando dentro de la empresa ese viejo paradigma deja de ser efectivo o práctico a la hora de ser aplicado por parte de los empleados. Ya que hay maneras más fáciles de hacer el trabajo o maneras más eficientes o más económicas. Esto implica pues que pueden haber maneras nuevas de hacer el trabajo que generen mejores resultados, pero por la existencia de esos viejos paradigmas, pues simplemente no se da la oportunidad de obtener esos mejores resultados. Hay que identificar entonces cuáles son esos paradigmas. Esta es una tarea de los jefes, de los líderes gerenciales. No es fácil, pero es algo que bueno, vamos a hablar de manera puntual del profesional ingeniero industrial que debe tener la capacidad de ser un observador, debe tener la capacidad de ver todo su entorno y debe de ser capaz de identificar cuáles son las prácticas de gestión que los trabajadores realizan, ver si estas prácticas de gestión están documentadas a través de las políticas, de los procedimientos, del manual de funciones de un puesto de trabajo, pero identificar aquellas otras formas de llevar a cabo el trabajo, de realizar el trabajo y que ya se volvió una práctica común tradicional. Y de alguna manera también estar estudiando el entorno para identificar, bueno, esta tarea, esta actividad se hace aquí en esta empresa de esta manera, pero ¿qué otras maneras hay de hacerlo? Es decir, el profesional, el ingeniero industrial debe de ser un estudioso, estar investigando de qué otra manera se puede hacer esto. Voy a poner un ejemplo sencillo. Imaginémonos en una empresa
Este es un caso real el que voy a compartir. Me voy a obviar el nombre de la empresa. Dentro de su proceso productivo hacían o manufacturaban un bien el cual era sometido a un proceso de pintura. Este producto que era pintado pues tenía un maneral, un mango, del cual pues ya para usar ese producto había que pues, tomarlo por el mango. El mango era sujeto a un proceso también de, digamos, de pintura, poco distinto al resto del cuerpo del producto, y resulta de que tradicionalmente en esa empresa ese proceso se hacía en dos pasos. Primero se pintaba toda la parte del cuerpo del producto y después se hacía con los manerales o el mango. Pero para eso había que esperar el secado del cuerpo y todo el tiempo se había hecho de esa manera. Incluso estaba documentado en los procedimientos. Así era como se hacía esa tarea. Pero resulta de que de repente comienzan a investigar y en otras empresas, en otras industrias que hacen procesos similares, cómo hacen este proceso. Y se van dando cuenta de que ya había un proceso donde se hacía eso en un solo paso. Y con eso se lograban reducir tiempos. Por lo tanto, al principio costó tratar de implementar el método nuevo. ¿Por qué? Porque los trabajadores ya tenían ese viejo paradigma bien impregnado. Esa era una práctica de gestión común en esa empresa. Cuando la organización fue haciendo la transformación, que no fue fácil, pero al final lo logró hacer, ¿cómo rompieron ese paradigma? Entonces fue fundamental. Primero identificar lo que existía, un paradigma muy arraigado que ya no daba resultados porque ya habían nuevas formas que daban mejores resultados. Entonces había que identificar el paradigma y romper con ese paradigma. Entonces era una tarea que le correspondía a la dirección. Entonces romper viejos paradigmas no es fácil, pues demandará casi siempre traer talento humano nuevo. Bueno, lo ideal sería que no haya necesidad de traer gente de afuera, pero muchas veces, a veces, sí hay necesidad de traer a alguien nuevo de afuera para ir implementando los cambios o las transformaciones. Esta gente nueva viene con ideas frescas, con otra manera de ver el trabajo, con otra manera de hacer las cosas. Los viejos paradigmas pueden afectar el desempeño de la empresa y convertirse en puntos débiles a corregir. Entonces esto es fundamental también. También la última de las fuerzas que hay que analizar es la falta de claridad que la organización pueda tener acerca de sus fortalezas y debilidades. Y se vuelve aún, digamos, más grave esta situación si estas fortalezas y debilidades no están vinculadas con los factores claves de éxito en la industria. Bueno, las fortalezas y debilidades ya las tenemos nosotros claras, que son aspectos internos dentro de la organización. Los factores claves de éxito, pues estos son atributos que son valorados por los clientes del producto o del servicio, pero también se pueden convertir estos factores claves de éxito en aspectos en los cuales la empresa es fuerte, aspectos que le permiten tener cierto nivel de diferenciación en el mercado y por tanto adquirir cierto nivel de competitividad o ventaja en el mercado. Entonces, un factor clave de éxito también es un aspecto importante y estos se vinculan muchas veces con las fortalezas y debilidades. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a suponer, ¿no?, una situación donde en una empresa se considera, por ejemplo, una debilidad, voy a suponer, estoy inventando en este momento, una situación de que no se emplea tecnología de punta. Al no emplear tecnología de punta, estamos hablando de tecnología moderna, a lo mejor en esta industria a la cual pertenece la empresa se valora a aquella empresa que ya está utilizando tecnología de punta. Entonces, el hecho de emplearse tecnología de punta en esa industria se considera un factor clave de éxito. En este caso, tal vez puede ser que sea valorado por los clientes o no, tal vez no es valorado por los clientes, pero las empresas que compiten en ese mercado consideran que es importante. Entonces, es un factor clave de éxito. Si en esta empresa no se emplea tecnología de punta, eso es una debilidad y se vincula con aquel factor clave de éxito. En ese sentido, pues hay que definir una estrategia para poder ir adoptando nuevas tecnologías dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque si no se va a quedar rezagada en el mercado. Entonces ahí podemos identificar cómo es que se van vinculando o relacionando.
Entonces veamos, una empresa que no ha identificado con claridad sus fortalezas y sus debilidades enfrenta un serio problema, pues no sabe qué debe mejorar ni sabe qué es lo que debe de aprovechar como fortaleza para sacar ventaja de esa fortaleza. Entonces hay que tomar en cuenta estos aspectos. Bueno, realmente una empresa que no sepa cuáles son sus fortalezas y debilidades, hoy es difícil que ocurra eso, pues podrán haber excepciones, sobre todo cuando las empresas son micro o pequeñas empresas, se pueden dar esas situaciones. Pero donde hay un profesional que tiene ya métodos sistemáticos para poder determinar el FODA de una empresa, pues por supuesto se deben de conocer. Y muchas veces, a pesar de tener claridad de las fortalezas y debilidades, si estas no están vinculadas con los factores clave de éxito, ya sea que estos son factores que valoran los clientes en el mercado o aspectos de los métodos de trabajo, procesos que realiza la empresa, a partir de los cuales saca ventaja porque es más competitiva en el mercado, en ese sentido, si no se logra esa vinculación, pues la empresa no está realmente haciendo lo que tiene que hacer. Es una labor que le corresponde a los líderes gerenciales realmente vincular esas fortalezas y esas debilidades con esos factores claves de éxito para diseñar estrategias que superen sus debilidades y que saquen ventaja de sus fortalezas. Ok, aquí hay un recordatorio de lo que son los factores claves de éxito. Son atributos del producto, competencias de las empresas, capacidades que éstas han logrado desarrollar para satisfacer plenamente las necesidades de los clientes. Y veamos, esos factores claves de éxito pueden venir orientados a una serie de áreas, como por ejemplo el área de la tecnología, el área de calidad, el área de los servicios, el área de los procesos. Ahí este listado ustedes lo tienen ahí para efectos de que los estudien, aunque también se vieron en el tema anterior. Ok, estamos viendo en esta lámina, jóvenes, un instrumento, una herramienta de gestión que ayuda en todo caso a una empresa a poder vincular sus fortalezas y sus debilidades con esos factores claves de éxito. En este caso, pues esta es una matriz que está tomada de una empresa real en el medio y está adaptada obviamente pues para efectos didácticos. Ok, para efectos de explicar, esta forma parte de una matriz un poco más amplia que ustedes tienen disponible en un documento PDF en el aula virtual Moodle. Pero esta matriz, por ejemplo, en la parte de arriba vemos unos criterios de clasificación de las fortalezas y de las debilidades en términos del grado, ya sea de importancia o el grado de impacto que ésta tiene. Se considera en una escala de 1 a 3. Esta escala era propia de esta empresa, pues, pero cada empresa será la que determinará su escala, ¿verdad? En esta consideraba con un punto de 1, que consideraba, valga la redundancia, un nivel de considerable, el nivel de impacto que podía generar una fortaleza o una debilidad. El 2 era importante y el 3 muy alto. Bueno, para otra empresa podría ser una escala de nivel 1 bajo, nivel 2 medio, nivel 3 alto. Ok, creo que eso va a depender de cada empresa. Este en particular lo clasificaba de esa manera. Ok, veamos en la primera columna aparecen en negrita los aspectos objeto de, digamos, de estudio o análisis por parte de la empresa. En este caso, pues podría tomarse de base la cadena de valor de la empresa y plasmar ahí todas sus actividades primarias y sus actividades secundarias, que generalmente es lo que suele hacerse. Y las dos columnas siguientes pues son las columnas de las fortalezas y debilidades. Ahí se va marcando dentro de cada una de las actividades que están plasmadas en la primera columna aquellos digamos, como procesos importantes que están dentro de cada actividad. Por ejemplo, en la primera actividad que aparece es a nivel de infraestructura y administración, y ahí se consideran tres aspectos: el sistema administrativo que esté integrado con todas las áreas,
Si existe, pues será una fortaleza. Si no existe, pues se considerará una debilidad. En este caso particular, en esta empresa tenía un sistema administrativo integrado con todas las áreas. Entonces eso se consideraba una fortaleza y se valoraba con muy alto. O sea, era muy importante ese aspecto. El siguiente, infraestructura adaptable a lo que necesita el cliente. Es decir, de que la infraestructura estaba adecuada para quizás tener el grado de flexibilidad tal para poder atender los requerimientos del cliente. Esto no lo tenía la empresa en este caso, por lo tanto se clasificaba como una debilidad. ¿Por qué se consideraba ese factor? Porque a lo mejor en esa industria, pues los procesos debían ser flexibles a nivel de infraestructura. ¿Para qué? Para poder atender de mejor manera a los clientes. Y entonces tenía un nivel de importancia o un nivel de impacto 3. Y este ya se vinculaba a un factor clave de éxito en el mercado. Si ustedes ven en el anterior, en el número 1, no tiene a la par ningún factor clave de éxito. Este número 2 sí ya lo tiene. Este se vincula con la flexibilidad en el proceso, que en este caso, dentro del estudio, dentro del análisis externo que realizó esta empresa, se dio cuenta que en esa industria en la cual participa era importante ser flexibles en los procesos a nivel de infraestructura o procesos de administración. Entonces, el nivel de importancia 3. El siguiente, el número 3, ambiente de trabajo no adecuado. En este caso, dentro de la infraestructura y administración de la empresa, pues se consideraba clave o importante tener un ambiente de trabajo agradable. Y en este caso, había problemas de clima laboral dentro de esta empresa y eso se convertía en una debilidad. Aunque eso no trascendía en este caso o no se vinculaba con un factor clave de éxito, solamente el primero. El segundo, de infraestructura adaptable a lo que el cliente necesita. Entonces, en este sentido, esta es una debilidad, pero es algo que se considera importante en la industria porque es un factor clave de éxito y su nivel de impacto es 3. Esto demandará entonces una estrategia para superar esa debilidad. Y esta es la importancia de la herramienta, porque esto le permite a la dirección poder identificar, ok, por ejemplo, en este primer actividad que hemos analizado hay dos debilidades. Obviamente las dos hay que trabajarlas para superarlas, pero la que es crítica porque se vincula con un factor clave dentro del mercado o allá en la industria es el segundo, el de la infraestructura adaptable a lo que necesita el cliente. Por lo tanto, a esa le vamos a dar prioridad. Veamos el siguiente en términos de recurso humano. Acá se identificaron también fortalezas y debilidades, pero si ustedes observan no se vincula con ningún factor clave de éxito. Pero veamos cuáles resultaron fortalezas y debilidades. El número 1, talento humano de nivel ejecutivo capaz, es decir, alta dirección capaz, para ellos esto era una fortaleza. Talento humano de nivel medio capaz, también era una fortaleza, pero a nivel operativo a lo mejor tenían unos puestos de trabajo donde no tenían el talento humano adecuado. Entonces eso se convertía en una debilidad y era de un nivel de impacto muy alto, pero como no se vincula con ningún factor clave de éxito, pues no es necesario ponerlo allí. Pero sí hay que definir una estrategia para superar esa situación. Ok, pero tiene prioridad en todo caso la estrategia que hay que definir para mejorar la infraestructura que sea adaptable a lo que necesita el cliente, porque ese está vinculado a un factor clave de éxito. Aquí ya vamos hablando de vamos a superar estas debilidades, pero tiene prioridad aquella que está vinculada con el factor clave de éxito. Veamos el siguiente, la tecnología y sistemas de información. En este caso, pues veamos cuáles son las actividades puntuales que se están evaluando dentro de la tecnología y sistemas de información. Tecnología no avanzada en procesos transversales. Bueno, no tiene la empresa, pues es débil en ese sentido y el nivel de impacto 2. El sistema de información integrado con los proveedores y los clientes, pues no tiene sus sistemas de información integrados con proveedores y clientes, entonces esa es una debilidad también. Y el sistema de información en línea para toma de decisiones, pues no lo tiene, también es una debilidad. Las tres son debilidades, pero de estas tres, ¿cuál es a la que le vamos a dar en este caso? Pues prioridad. A la primera, a la tecnología no avanzada en procesos transversales. ¿Por qué? Porque eso sí es relevante dentro de la industria. De hecho, es un factor clave de éxito. El empleo de tecnología de punta para llevar a cabo esos procesos transversales. ¿Cuáles pueden ser ejemplos de procesos transversales? Bueno, podremos poner de manera sencilla
por ejemplo, la capacidad que tiene la empresa para manejar información de niveles de inventario, por ejemplo, y que estos niveles de inventario ayuden a la toma de decisiones a lo largo de toda la cadena interna de abastecimiento dentro de la empresa. O, por ejemplo, conocer información de la demanda a través de un pronóstico de demanda para planificar el trabajo de cada área dentro de la empresa, de todos los puestos de trabajo, de todas las áreas dentro de la empresa. A manera de ejemplo sencillo, ¿no? Entonces, de todas estas tres debilidades, demandará estrategias para superarla, pero la que tendrá prioridad será la número uno, el hecho de que se demanda tecnología de punta. Y por último, el abastecimiento, el otro proceso. Acá son 4 actividades. Veamos: disponibilidad de materias primas e insumos para producción. Bueno, la empresa sí tiene un buen proceso de abastecimiento que siempre tiene disponibilidad de materias primas e insumos. Esto se convierte en una fortaleza para la empresa. El siguiente, disponibilidad de bienes finales para el cliente en el mercado. También la empresa a lo mejor tiene un buen proceso de abastecimiento y los puntos de venta siempre están abastecidos. Entonces también esa es una fortaleza. La capacidad de negociación que la empresa pueda tener con proveedores, bueno, eso se considerará, en este caso, pues la empresa siente que necesita mejorar o ha resultado dentro del análisis externo que necesita mejorar. Entonces hay que echar a andar ahí procesos de gestión para ser capaces de saber negociar con los proveedores. Será esto una debilidad. Y capacidad de negociación con los clientes, pues a lo mejor también necesita la empresa mejorar sus métodos o formas de gestión o de negociación con los clientes. Se considera una debilidad. Entonces salieron 2 debilidades, pero veamos, aquí es una fortaleza la que está vinculada con un factor clave de éxito. ¿Cuál? La disponibilidad de bienes finales en el cliente. ¿Por qué? Porque el cliente valora en el mercado la amplia disponibilidad de productos. Es decir, que cuando el cliente llega al mercado, él valora que encuentra una amplia disponibilidad, que lo podemos interpretar como que hay una amplia gama de productos de esta empresa que están disponibles en el punto de venta. Y eso es valorado en el mercado por los clientes. Esto lo tiene la empresa, está vinculado con un factor clave de éxito, pues esto implicará sacar ventaja de esto en el mercado. Y así es como se van vinculando las fortalezas y debilidades con los factores claves de éxito. Ok, ustedes tienen, jóvenes, ahí dentro de la plataforma virtual el PDF completo donde aparece todo esta pequeña matriz para que la puedan ustedes estudiar o analizar. Espero haber dejado bastante claro todo este proceso de análisis interno. Para algunos pues son cosas nuevas que están viendo. Algunos podrán decir, miren, ¿y esto se puede poner en práctica en la empresa? Sí, pero recordemos que esto lo tiene que poner en práctica la alta dirección. Es decir, debe de ser un compromiso que viene desde arriba y se echa a andar en todos los departamentos, en todas las áreas de gestión, con el esfuerzo y el apoyo de los gerentes, los líderes gerenciales. Entonces, es importante que el profesional, el ingeniero industrial, pues, tenga estos conocimientos para que si en el futuro le toca trabajar en la alta dirección dentro de la empresa, pues saber que tiene herramientas o elementos de apoyo para poder contribuir a hacer de la empresa una empresa mucho más competitiva. Ok, nos hemos tomado un poquito más de 50 minutos con este video. Espero que sea de mucho provecho y beneficio para los estudiantes. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, estoy a la orden, estoy disponible a través del aula virtual Moodle con mensajería interna, a través de mi correo también institucional, y para quienes tienen mi número de WhatsApp también estoy disponible. Así que les deseo éxitos y bendiciones.